Victoria Guerrero, Paolo de Lima, en su ponencia titulada Presencia de Arguedas en la plástica peruana actual. Victoria Guerrero es poeta e investigadora, doctora en literatura en la Universidad de Boston, ha publicado 4 libros, el más reciente se titula Que nadie incendie el mundo, en 2005. Sus poemas han aparecido en distintas antologías y revistas internacionales. Es directora de la revista de Cultura y Política Intermezzo Tropical. Además de la poesía, está interesada en temas de violencia política y cultura. Actualmente se desempeña como docente de literatura en la Universidad Católica y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Paolo de Lima es poeta y crítico literario, doctor en literatura por la Universidad de Ottawa. En poesía ha publicado 3 libros. El más reciente es Silenciosa Algarabía, del 2009. Sus poemas y ensayos han aparecido también en distintas antologías y revistas internacionales. Tiene proyectado publicar el libro Poesía y Violencia Política, Perú, 1980-1992. Actualmente es profesor de lenguaje en la Universidad de Lima y de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Científica del Sur. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Puede llegar. Las ponencias tienen como unas horas prácticas que tienen como referencia al universo de la vida. Un poco tiene que ver con proyectar las imágenes, ¿no? Para poder un poco que entiendan lo que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, creo que no va a ser posible, a no ser que por ahí tenga una laptop que nos pueda prestar. ¿Alguien entiende? Todavía poner. En todo caso, tenemos que nuestra ponencia es de lectura de Rebello y vamos por eso a compartir la lectura, primero comentaré yo, luego comentará ella y concluiré yo. Tenemos que el relato de las obras un poco les permite imaginar las mismas, cómo nos va con la discusión. En todo caso, en el video de acta que se presentó hoy en la noche, que aparecerá en la ponencia, enviamos las imágenes y nos dijeron que se publicará las imágenes presentando con la ponencia del libro. ¿Ok? Bueno, en un preámbulo vamos a dar lectura al texto técnico. El subtítulo es Presencia de José María Arguedas en la obra plástica de Herbert Rodríguez, el grupo NN, Alfredo Márquez y Javi Vargas, de Comayor, Lima, 1985-2011. Esta ponencia aborda diversas miradas con que la plástica peruana actual ha plasmado, de manera recurrente, una iconografía y un discurso relacionados con la vida y obra del escritor José María Arguedas. Por ello, una primera aproximación a este tema está vinculada con el porqué de la aparición constante de la figura de este escritor en el espacio del arte contemporáneo. El análisis de la presencia de Arguedas en el trabajo de Herbert Rodríguez, Alfredo Márquez, de manera individual a través de su participación en el taller NN y de Javi Vargas Sotomayor, nos permitirá responder esta y otras interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se presenta y se percibe la figura icónica de Arguedas? ¿Cuál es el propósito de estos artistas al representarlo? ¿Qué temas trabaja como denominador común? ¿Qué clase de interpelaciones suscita este autor? ¿Cuáles son las imágenes y los discursos que Arguedas extrae para procesar nuevas imágenes y sentidos? ¿Qué ideas de los nacionales están representadas en estas obras pictóricas? A 100 años del nacimiento del autor de Todas las Sangres, el acento de nuestra ponencia recaerá en apuntar las formas en las que nuestro narrador más importante del siglo XX es resignificado y repotenciado del lenguaje y el discurso artístico peruano en los últimos 25 años. Empecemos pues por trazar esta ruta. En el caso, Herbert Rodríguez, Arguedas y el suicidio. Tomar en cuenta la cultura del migrante andino en las grandes ciudades occidentales de la costa peruana ha sido uno de los puntos de partida para practicar el denominado arte comprometido. Dentro de esta perspectiva, pueden ser considerados los trabajos que sobre Arguedas vinieron realizando con anterioridad a los años 80, artistas como Jesús Luis Durán, Francisco Izquierdo López y Bruno Portugués.
También miembros del grupo Huayco, conformados entre los años 80 y 81, que han incluido a líderes de su propuesta plástica, como Juan Javier Salazar y Jairo Rodríguez. Estamos hablando a su vez de una manera de entender el arte que en estos años aún era percibido de manera ciertamente despectiva por el establishment de la plástica peruana y sus oficiales, al considerárselo como panfletario o, en tal mínima expresión, guachazo. Aunque hay que señalar que estos agentes tenían una relación ambivalente de atracción y repulsión con este tipo de artistas. En cualquier caso, como modo de reducir esta visión negativa, la revista Hueso Número dedicó en 1983, publicó el número 18, a presentar, cito, un balance de la vida plástica peruana a cargo de los nuevos críticos del medio, tal y como señalan en su nota editorial. Es en dicho número que podemos encontrar uno de los primeros comentarios críticos a la obra de Jairo Rodríguez, el primero de los artistas plásticos que abordaremos en el presente trabajo. Dicha nota crítica pertenece al hoy premiado ganador Luis Freire, que en un pasaje de su texto señala lo siguiente, cito: Jairo Rodríguez, dice Freire, es un artista de formación que ha plasmado rápidamente algunos logros artísticos o logros plásticos y ha asumido un liderazgo contestatario dentro del medio plástico joven por su talento, capacidad de trabajo, agresividad y campo de contradicciones, que expresan a su modo los dilemas de ciertos grupos nacientes y radicales de plástico frente a la estructura del objeto artístico tradicional, el cuestionamiento del papel del arte dentro de nuestra sociedad y funciones políticas de izquierda asumidas por Freire y mucha elaboración conceptual y con brumosa convicción. Por bien, tal liderazgo contestatario que menciona Freire, Jairo Rodríguez, sería mucho más evidente conforme avanzaba la década del 80, dentro de su activa participación en lo que vino a conocerse como la movida subterránea. Es precisamente para una etnografía e instalación en dicha movida subterránea que en 1985 Jairo Rodríguez trabajaría una primera imagen de arriba. Se trata de una fotografía en blanco y negro en la que el artista añade una pistola a punto de estallar en el cerebro del escritor. Rodríguez elabora la imagen de arriba con una pistola disparando en a 100, lo cual puede ser visto como una manera de transmitir la idea del suicidio como derrota, como producto de la depresión y el desaliento. De esta forma, el artista recurre a imágenes sacralizadoras para plantear al escritor como espacio de conflicto y ser humano pleno de contradicciones. 20 años después, en 2006, Jairo Rodríguez realizaría una composición digital donde recupera la imagen mencionada de Arguedas de archivo para exponerla en el encuentro de zorros hacia unos otros inclusivos, exposición realizada como parte del Festival Arguediano Todas las Patrias en octubre del 2006 en el Centro Cultural José María Arguedas en Calipir, Cañaki. Lo que busca dicha obra es generar desasosiego e incomodar. Esta pretensión guarda relación con la movida subterránea, la cual fue atacada e incomprendida. Es decir, no se prestaba la atención debida a esa suma de voluntades movilizadas para hablar de la realidad de manera descarnada en medio de la autocensura casi generalizada. Hay pues un estado de ánimo propio de esta época. En ese sentido, la desesperación que transmite o busca comunicar dicha obra sigue siendo actual. Este collage consta de 3 titulares periodísticos, unitarios tanto serios como populares por los llamados chichas, los cuales los titulares son colocados de forma circular alrededor del rostro del escritor. El suicidio está presentado como denominador común, individual y o colectivo. En amigos y compañeros de trabajo, padres de hijos, en algunos casos incluye el femicidio, pareja de esposos y amantes, ¿no? El suicidio está presentado de diversas formas, ahorcamiento, envenenamiento, y enfatizamos en algunos casos diversos puntos geográficos como Chorrillos, ¿no? Y la capital. Estos titulares dicen: ¿qué personas se matan en el día del trabajo? Padres de 5 hijos se suicidan, hombres se suicidan y por caso se mata, padres se abortan en el mismo lugar que se mató a su hijo, objetos se suicidan en su casa de Chorrillos, 3 personas se suicidan en diversos puntos de Lima, jóvenes embarazadas se suicidan por abandono, se mata por infidelidad de su esposa, madre tenía a hija de 13 años y se suicida. La sociedad peruana pues, es presentada desde la frustración y desesperación social.
Pero Henry Rodríguez, ¿no?, para acentuar las contradicciones, contrapone dicha imagen, la queda por esos titulares alrededor de sus caras, rostros, contrapone esto con la figura de tres mujeres jóvenes y bellas. Esta contraposición puede ser dividida desde la dualidad del mundo latino, que aparece arriba de la imagen, y arriba una biografía de Ana, y abajo que aparecen estas tres mujeres, que hacen la costa, el único, y que Arguedas reivindicó en los míticos toros que prestan título a su novela póstuma El toro de arriba, el toro de abajo, del año 1971, ¿no?, lo ubicaban como modelo en el puerto de Chimbote. Dentro de estos universos, en la obra de Henry Rodríguez, el polo representado por la tierra se encuentra relacionado con lo negativo, desesperación, muerte, crimen, y el polo representado por la costa, por lo positivo, juventud, alegría, belleza. Henry Rodríguez realiza pues una crítica aguda hacia la invisibilidad de un sector social marginal del Perú. El toro de arriba representa al pueblo golpeado y el toro de abajo al sector privilegiado de la sociedad criolla. Al incluir en el collage las historias de estos sujetos desconocidos, invisibles y rostros, sabemos sus historias, de cómo se mataron, se suicidaron, el artista hace patente su experiencia cotidiana y anónima. Al enfatizar su tragedia, les damos a través de la escritura collage. De esta forma, la representación de las tres mujeres bellas y radiantes, individualizadas, con rostro, visibles y sin texto, proyectan lo opuesto al mundo de arriba. Lo exclusivo es percibido como lo excluyente. Hola, buenas tardes. Lamento que no tengamos las imágenes, así que si ustedes tienen que hacer un esfuerzo por imaginar más o menos la obra plástica que estamos hablando, ¿no? A mí, yo escogí la obra plástica de Alfredo Márquez, que es un ex miembro del grupo NN de los años 80 y ahora, bueno, es un muy conocido artista plástico de nuestro medio. Alfredo Márquez, de Carpeta Negra a Solo para Iniciados, ¿no? Son dos trabajos donde él participa, ¿no? Solo para Iniciados es un trabajo ya no colectivo, Carpeta Negra sí. Durante la segunda mitad de los álgidos años 80, Alfredo Márquez fue miembro del colectivo artístico NN, con el cual elaboró el proyecto Carpeta Negra, en 1988. Una suerte de contramemoria política de la violencia, testimonio autogestionario que se hizo con lo que se tenía a la mano, en fotocopia y atravesado por la urgencia político-social del momento. 2 décadas después, exactamente en el año 2007, Márquez expuso por primera vez en la Galería de Arte Barranquina, 80 metros cuadrados, su proyecto individual Solo para Iniciados, el cual está constituido por 12 imágenes. Estas son las imágenes: Mao Zedong, José Carlos María Seguí, Manuel González Prada, César Vallejo, José María Arguedas, Martín Chambi, Edith Lagos, Luis de la Fuente Uceda, Javier Heró, Sarita Colonia, Ernesto Che Guevara y Angélica Mendoza de Alcántara, más conocida como Mamá Angélica, el único personaje vivo de los 12. Si bien irónicamente se trata de una heroica y valiente sobreviviente a las matanzas practicadas por militares peruanos en su ocupación de las comunidades andinnas durante el periodo de la violencia política. De las 12 imágenes, 5 provienen de la serie Mitos Muertos, elaboradas ya en el proyecto de taller NN. Estas 5 imágenes que se toman de la Carpeta Negra Solo para Iniciados, la nueva muestra son César Vallejo, Edith Lagos, Che Guevara, Mao Zedong y José María Arguedas. En Solo para Iniciados, los personajes aparecen rodeados por un aura que los rescata de la muerte real del físico que los acompaña. En ese sentido, aquí la imagen de Arguedas dialoga con una figura vinculada al proyecto Carpeta Negra. Mitos Muertos es la primera serie de ambos proyectos, cuyo objetivo era reconstruir retratos de individuos cuya vida u obra han terminado influyendo en la sociedad peruana, al extremo de que en muchos casos la modificaron. En ambos proyectos, la serie comienza con Mao y termina con el Che Guevara. Todos los demás mitos son peruanos. En la Carpeta Negra se expone un sujeto político en diálogo con su propio contexto,
precario y violento. En medio de esto, la mirada de Arguedas es la de un espectador alarmado, una fotocopia producto de ese presente álgido, un sujeto espantado por ese presente, pero cuyo mechón amarillo en su cabello le otorga una actualidad inédita a su discurso. Del mismo modo, el número distintivo inscrito en el código de barras en el margen derecho 424-242 llama la atención sobre un nuevo discurso. Se trata de una línea telefónica con la cual el Estado peruano buscaba provocar denuncias por sospechas de terrorismo. Bueno, no sé si la imaginan, pero es la imagen de Arguedas con un mechón amarillo, una fotocopia, y abajo este número con un código de barras que es muy característico del trabajo de Alfredo Márquez y también de los CNN. Sí. Se trata de la construcción de un sujeto político en un espacio no solo de destrucción, sino también de alta creatividad. ¿Dónde se encuentra la vida en un contexto altamente violento? Arguedas es revisitado y citado ya no solo como un ícono de nuestra identidad desesperada y trágica, un sujeto signado por su suicidio, sino un sujeto vital, un pensador contemporáneo. Su imagen es una identidad plástica cuyo discurso se actualiza, interpelado por el momento histórico, por ese gran desencuentro del que habló y que se hacía palpable en esos instantes. Bajo esa identidad quasi-punk, influida también por la cercanía de los miembros de NN a la movida subterránea, esa imagen irónica con el mechón rubio subyace la defensa de una apropiación que quiere visibilizar las demandas de un intelectual que puso en el debate a un sujeto indígena moderno, oprimido por una clase política y económica conservadora, sin una mirada abierta hacia una relación igualitaria y de respeto por las diferencias. Un proyecto de nación que visibilizaba a sus miembros, muchos de los cuales en esos momentos retornaban como individuos portadores de una ideología fundamentalista que decidió enfrentar al poder a través de una lucha encarnizada y sincera. De allí que la serie Mitos Muertos se contraponga a la serie Perú de Antiexportación, que muestra una realidad de violencia política que contamina y salta el trabajo plástico como documento de denuncia, sino como constancia de la inversión de lo real, entendido en términos lacanianos, en el arte, es decir, de aquello que no queremos o no quisimos ver. En ese mismo sentido, solo para iniciados, trabaja también con la contradicción. En este caso ya no es solo el sujeto que cuestionó la sociedad por su pensamiento puesto frente a una realidad de violencia cotidiana. El eje ahora es el ícono de su discurso, pero su contradicción está dada por la muerte física del cuerpo y la permanencia del auto, representada a través de un díptico, un proyecto igual de urgente que el de Carpeta Negra, si bien ya no precario en su soporte material. Es urgente porque el diálogo se ha roto. El socialismo que soportó a muchos de esos mitos ya no existe en el presente. Se ha convertido o ha sido convertido en un documento del pasado. La muestra es testimonio de la contradicción que propone la actualidad. Un sujeto totalmente despolitizado y regido por la economía del mercado frente a un sujeto altamente politizado de los años 80, pero que ahora aparece representado como una identidad caricaturesca, atrapada en un discurso violentista, visibilizando de este modo a las identidades que aspiraban a la utopía socialista. Y sin embargo, el artista propone el aura como contrapartida vital de esos mitos cuyo cuerpo permanece ahora en un falso hombre. Del mismo modo, si Carpeta Negra fue un conjunto serigráfico que circuló de mano en mano, solo para iniciados está pensado como una muestra de museo, como una exposición para la galería. Se hace evidente entonces que el mercado es un mediador imposible de vivir en estos tiempos. Una sociedad latinoamericana regida por la economía es ahora capaz de dar la bienvenida y apoyar una muestra como esta, aceptando sus contradicciones, pero también sabe que debe priorizar al sujeto económico frente al político y por lo tanto el cuestionamiento que proponen las imágenes se ve tamizado por este elemento, aunque el artista aún persiste y coloca el aura como elemento desestabilizador que hace pervivir a estos sujetos más allá de la muerte real.
En esta muestra, la imagen del escritor conserva el listón amarillo que también se le diera en la carpeta negra, pero su intensidad es mucho mayor. Esta Arguedas se diferencia de la anterior en el peso de la imagen. Ahora es un hombre más maduro, es más película, es un Arguedas traspasado por su propio discurso, un Arguedas al que el mercado ya no puede dañar. Tal y como señala Alfredo Márquez en una entrevista que le hice, Arguedas es el mayor de los personajes que utilicé. Quería mostrar su peso. El uso del amarillo es una cita directa a la imagen de NN. El fucsia de su rostro es lo más cercano a un corazón puro. En serigrafía, el magenta es el color básico con el cual se construye el rojo. Entonces, lo rojo más rojo es el fucsia. Termino la cita. La contraparte del díptico es la impresión de dos fotografías de Arguedas en un soporte de papel sepia de palacio, que semeja un ataúd funerario. De igual modo, esta serigrafía lleva en la parte central izquierda un código de barras característico del trabajo de los NN. Y debajo, bueno, cito, NN-1969-058, que alude al año de la muerte del escritor y su edad. En la parte superior se muestra una foto impresa en cinta roja, en la que Arguedas aparece junto a unos músicos, es decir, en otra faceta de su vida, quizá la menos conocida, mientras que la segunda de estas imágenes, impresa en negro, retrata uno de los 3 entierros del cadáver de Arguedas. El cuerpo de Arguedas propone también la problemática de su apropiación. Todos reclaman ser herederos de sus raíces. Y continúo con otro trabajo de Alfredo Márquez, que se titula El paradero Catatay, dice que somos el atrás. Aunque el paradero Catatay es anterior al Solo para Iniciados, continúa el diálogo discursivo con el periodo de violencia política y también con la obra de José María Arguedas. Llamado a algunos doctores es un poema escrito en quechua en 1966 por Arguedas, cuyos versos se inician así. Cito, dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Junto con otros 6 poemas, llamado a unos doctores, forma parte de Catate, ¿no? Palabras en quechua que significa temblar, único poemario de Arguedas. Aunque últimamente se han descubierto otros poemas de Arguedas, ¿no? Ahora hay un estudio sobre esto, me parece, que va a salir publicado. Publicado póstumamente por su vida en 1972. Alfredo Márquez toma pues este título para aplicarlo a su obra. Que en las muestras anteriores el punto de vista se encontraba en el discurso encarnado por una iconografía nacional, ahora se da paso al sujeto de este discurso, a ese sujeto subalternizado, atrapado bajo las redes del poder que lo sigue considerando en las márgenes, fuera del discurso de la modernidad occidental y su Estado. De allí que se les siga consiguiendo como esos sujetos pétreos, entre comillas, anclados en el pasado. Entonces, dicen que somos el atraso, aparece con todo su poder para referirse a una realidad en constante tensión, que aparece una y otra vez en diversos momentos históricos. El paradero Catatay fue concebido como un objeto, en este caso un paradero público compuesto por 2 imágenes de sujetos que testimonian la pérdida de sus familiares dentro del contexto de violencia política. El primer paradero fue expuesto en el año 2002 fuera de la galería Arco en San Isidro. Ahí se muestra a una madre que da testimonio de su hijo desaparecido. Posteriormente, Márquez ha trabajado con los testimonios y las imágenes de una hermana que testifica sobre la muerte de su hermano. En este sentido, el paradero Catatay propone un sujeto que toma el espacio público de manera silenciosa. Las imágenes veladas y el negativo de los rostros lo confirman. Son los cuerpos producto de la posguerra, cuerpos considerados abyectos por el poder, pero que, a pesar del persistente anonimato y que se los ha querido mantener, reaparecen en el espacio público como identidades borrosas, que portan un lenguaje otro, el quechua, y su discursividad denunciante. Estos son los sujetos a los que Arguedas quiso darles una dignidad, pero que ahora permanecen desaparecidos, muertos y sin nombre.
Esta intervención en el espacio público de Alfredo Márquez intenta dar rostro a esos NN que reaparecen como identidades reprimidas históricamente, pero que otra vez se inscriben en la línea de ese encuentro arqueriano. Son cuerpos que reclaman otros cuerpos y que se resisten a una muerte anónima, identidades cuyo reclamo de justicia los interpela. En el paradero Casacay se trata de fijar la mirada en un sujeto de extracción popular cuya identidad está traspasada por discursos que persisten en mantenerlo al margen de la modernidad, ya que es solo posible incluirlo exotizándolo o por medio del discurso económico de aquel sujeto emergente vinculado conclusivamente con el éxito. Es otra vez lo real en el sentido lacaniano haciéndose presente. Para concluir, el último artista, Javi Vargas, que era Cubi y Sangrado. El trabajo visual de Javi Vargas Sotomayor enmarca desde la idea de contar las historias del Perú, sus héroes y mitos, travestiéndolos, y buscando de este modo confrontar el patriarcado en un juego de realidad y ficción, tal y como tenía el propio artista en su web blog personal. Esto es una propuesta que responde a una discursividad queer, y la que son tematizado y caracterizados personajes políticos y culturales como Tupac Amaru II, con el Camacho de Sturger, José Carlos Mariátegui, Juan Velasco Alvarado o José María de la caso que nos ocupa. Antes de pasar a comentar esta específica obra de Javi Vargas, queremos dar cuenta de ciertos elementos relacionados con su discurso pictórico. El año 2004, en uno de los primeros trabajos publicados en el Perú sobre la problemática queer, el investigador español Francis Mosquera explicaba, a partir de la actividad científica de Richard Dyer, la forma en que citó los estereotipos establecen posiciones concretas entre los grupos sociales para mantener unos bordes claramente definidos entre ellos. Estos bordes son introducidos como normativas de la narrativa. El afeminado y la lesbiana masculina reproducen las normas de comportamiento establecidas para los heterosexuales, pero se quedan cortos porque están en el lado opuesto del espectro de esta representación. Nunca pueden ser un hombre o una mujer de verdad. Y por tanto, ofrecen un claro contraste, todavía no reforzando la masculinidad heterosexual del protagonista. Los estereotipos son también introducidos usando de iconografía. Detalles visuales o auditivos que la puesta en escena pueden ser utilizados para tipificar inmediatamente la homosexualidad del personaje. Por ejemplo, cierta manera de vestirse, ciertos gestos, la decoración de un lugar, la música que produce los discursos personajes, etc., son normalmente manipulados para establecer a los homosexuales. Richard Dyer menciona cómo, en contraste con los indicantes de raza o género, donde la diferencia es visible inmediatamente, la homosexualidad no lo es en primera instancia. Así pues, tiene que ser establecida visualmente para que parezca inevitable y natural. La estereotipación iconográfica categoriza al homosexual como diferente del heterosexual, manteniendo bordes claramente definidos entre las dos categorías. Bueno, es precisamente sobre la base de estos estereotipos que actúa la obra de Javi Vargas Sotomayor. El rostro de Aquera está vestido, colorete, arete, sombras en los ojos, pestañas largas, pastillas de mentón del cabello teñido. Si bien se mantiene el mismo traje gris formal con que plantea los trabajos de Pedro Rodríguez y del taller NN. No obstante, la estereotipación icónica es reforzado tanto por los colores chillones de la obra, amarillo, naranja, como por la discursividad textual. El narrador es descrito como la arguera, manera coloquial que acentúa su performatividad gay. A su vez, el escritor es descrito como alguien a quien todos la sangran, ¿no? Parodiando aquel título de novela Todas la sangre. Y todos con una X en lugar de la obra, En la novela, el título hace referencia al Perú y las diferentes redes sociales y variados tipos sociales, aquella totalidad contradictoria con que Antonio Correjo Polar denomina a la literatura peruana y por extensión al país. En la obra de Javi Vargas, el título repite a todos y todas, enfatizando con esta X, la variedad genérica y sexual queer, que por igual mellan sobre la arguera. El lenguaje coloquial, ¿no? Toda la sangre, sangrar refiere al hecho de aprovecharse de una persona, usualmente con el objetivo de sacarle dinero, ¿no? Bueno, en conclusión, Pedro Rodríguez, Alfredo Márquez
y los MN y Javi Vargas se ha propuesto representar a Vargas para transmitir diversas ideas sobre el país llamado Perú en su devenir y construcción. Esto se realiza tanto a nivel de su discurso, el sujeto popular percibido la precariedad, la desesperación y la locura, el habitante andino y visto como sinónimo de atraso, como de representatividad de tal intelectual orgánico y suicida y sangrado. Puede apreciarse en ese sentido una percepción del país cuyo denominador está asignado por la pérdida de lo reclamo. Arguedas pues se erige como un referente que interpela desde su propia biografía y figura, desde su mirada penetrante y anunciante a la vez, así como desde su indumentaria formal y provincial. Es desde esta interpretación que los productores culturales Rodríguez, Márquez y Vargas producen nuevos sentidos y propuestas, actualizando de este modo a su realista. En síntesis, el Perú aparece así mediado, y hoy que celebramos el centenario de la vida, artistas como Javier Vargas nos alerta que en estos años de liberalismo extremo, asentados con posterioridad del periodo de la violencia política, la sangre, en tanto metáfora de bajar y quitar, es ahora derramada por una comunidad, ese todo con una X, cuya X implica entre su lectura el ser signo acucioso de una desesperada y salvaje búsqueda por dejar atrás el atraso. ¿Qué se suicida en todo esto? Muchas gracias.